Feria de Bilbao 2023. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, pues este va a ser un programa monográfico únicamente dedicado a la Feria de Bilbao del año 2023. Pero antes de hablar de la Feria de Bilbao, hoy 28 de agosto es obligado a hacer un recuerdo a Manuel Rodríguez Manolete, porque hace exactamente 76 años el toro islero de Miura pues le cogió en la plaza de Linares y a resultas de aquella jornada pues Manolete murió y subió al Olimpo del toreo. Manolete junto a Joselito y a Belmonte forma la Santísima Trinidad del toreo y desde luego es el primer torero moderno. Lo que anunciaron José, Juan y Chicuelo también, pues cristalizó en Manolete, que es el primer torero capaz de hacer faenas lucidas a todos los toros y quedarse completamente quieto con todos. Por lo tanto, hoy era obligado hablar de Manuel Rodríguez Manolete, porque ha dejado un recuerdo grandioso que a pesar de los años transcurridos, pues sigue vigente y Manolete no tendrá nunca sustituto en la historia del toreo. Manolete es él. Manolete es un poco como Jesucristo. Y por lo tanto hoy pues había que recordarle. Era obligado. Y bueno, pues acabamos de volver de las corridas generales de Bilbao, donde hemos estado una semana pues encantadora, disfrutando de las fiestas de Bilbao, con mi cuadrilla, comiendo muy bien, y donde ha habido una feria en lo taurino muy interesante, pero que a pesar del interés y de que todos los días hemos visto cosas interesantes, pues ha estado envuelta en el pesimismo y en la preocupación porque ha acudido muy poca gente a los toros. Y por lo tanto todo el mundo se pregunta qué va a suceder en los próximos años con la Feria de Bilbao. Pero antes de meterme, vamos a decir, en el terreno pues vamos a decir, político o sociológico y de hacer pues un poco el comentario de por qué estamos en esta situación de escasez de público, pues antes sobre todo voy a hablar de lo que ha sido la feria en lo taurino. No estuve en la corrida de rejones porque me parecía un cartel ya demasiadas veces visto y muy repetitivo, sobre todo en Bilbao, donde se ha dado un montón de veces, y me incorporé a la feria el día de la novillada. Y entonces he visto la novillada y las 6 corridas de toros. Y como digo, todos los días ha habido algún punto de interés. La feria ha sido muy interesante. Se inició la feria con una novillada de José Cruz, ganadero bilbaíno, que fue una novillada en general de poca raza, pero hubo un novillo extraordinario. El novillo segundo de la tarde fue un novillo de bandera, un novillo muy bravo, un novillo de mucha clase, un novillo muy alegre, un novillo muy repetidor, y con él Lalo de María la verdad es que no estuvo acertado. Estuvo muy rápido, muy acelerado y muchas veces además se compone la figura mal. Fue una faena que sí que tuvo ligazón, pero también tuvo mucha rapidez y todos creemos que estuvo muy por debajo del novillo. Además le pinchó. Cortó una oreja del otro, una oreja un tanto sorprendente, teniendo en cuenta lo defectuoso de la estocada y que Matías González suele ser un presidente duro. Bueno, pues le cortó una oreja al quinto en una faena donde estuvo más reposado, al menos. El Lalo de María es un novillero muy valiente, pero que está en pleno camino y por lo tanto pues tiene que perfeccionar mucho pues tanto lo que es la técnica como lo que es la composición de la figura. Quien verdaderamente estuvo bien y cortó una oreja de mucho peso fue Mario Navas. Con un novillo muy violento, un novillo que se defendía, que echaba la cara arriba, pues fue capaz de torearle muy bien, sacando muletazos muy limpios, sobre todo al natural, y luego unos ayudados por bajo fueron excelentes. Cuando intentó matar, se quedó en la cara del toro, que le esperó con la cara arriba en el primer intento y se llevó un volteretón y luego le mató de una gran estocada.
y cortó una oreja de mucho peso, una oreja de las clásicas de Bilbao. Mario Navas sigue siendo uno de los novilleros más interesantes, lo ha vuelto a demostrar. Tiene mucha clase, pero además de la clase tiene la decisión suficiente y el oficio necesario para triunfar con novillos complicados. Estuvo francamente bien. Abrió la terna Carlos Domínguez, que estuvo mucho más entero que en otras ocasiones, porque siempre hemos visto en él a un torero muy frágil. Pues esta vez estuvo con bastante más decisión, pero digamos que le falta el último paso ¿eh? Para ser un torero verdaderamente rotundo. El martes tuvo lugar la primera corrida de toros y para mí la corrida de la feria, una corrida de Fuenteimbro, una corrida de Fuenteimbro muy bien presentada, espectacularmente presentada, diría yo, creo que más seria que la que lidió Fuenteimbro en Madrid y sobre todo la que lidió Fuenteimbro en Pamplona, y fue una corrida muy interesante. A mí el único toro que no me gustó fue el tercero, un toro a la defensiva por la poca fuerza, pero luego hubo toros muy importantes. El primero fue un buen toro. El segundo fue un toro de bandera. A mí me parece que es el toro de la feria. El quinto también fue un toro muy bueno, de mucha clase. Y el sexto también. O sea, hubo 4 toros ahí bastante buenos. Y luego hubo un toro de mucho temperamento, un toro muy agresivo, un toro muy exigente que fue el cuarto. Por lo tanto, la corrida fue de un máximo interés. A los pocos espectadores que vimos la corrida, pues la verdad es que nos interesó mucho y el festejo absorbió nuestra atención desde que puso la pezuña en el ruedo, pues el primer toro de la tarde. Estuvo Perera como primer espada y yo creo que el paso de Perera por Bilbao ha sido importantísimo. Yo creo que ha sido lo mejor de la feria. Yo creo que ha sido la mejor actuación. Ha sido una cosa muy importante. Toreó con mucha limpieza y con mucha suavidad al buen primero, pero lo verdaderamente importante llegó en el cuarto. Un toro con mucha cara, el toro 203, un toro muy abierto de pitones y un toro que además lo puso muy difícil, porque era el típico toro que está con la cabeza metida entre las patas, pensando la embestida, pero cuando decidía embestir lo hacía con mucha fuerza, con mucha violencia, con mucha repetición y además al tercer muletazo de la serie se metía claramente por dentro. Un toro que pesaba mucho, que costaba mucho. Y con él vimos al mejor Perera. Perera es un torero muy valiente, que asienta las zapatillas en el suelo y que no las mueve, que traga con cualquier clase de embestida, por violenta o recelosa que sea, que no pestañea y que tiene muchísimo poder. Cuando baja la mano y corre la mano, puede a cualquier toro. La faena fue extraordinaria. Pienso que es la faena de la feria. Él tragó muchísimo al toro y fue capaz de darle muletazos muy ligados y con la mano muy baja. En unas series muy macizas, muy bien cimentadas, muy bien construidas. Una faena grandiosa y con el mérito añadido de un toro que era verdaderamente costoso por lo fiero que era. Cuando decidía la embestida, embestía con todo. Le pudo completamente. Cuidado que es muy difícil poder a un toro así. Y fue una lástima que la espada se le fuera abajo y digamos que cuando vio Perera que estaba la espada muy baja, pues él mismo sacó la espada. Fue un bajonazo metisaca y perdió 2 orejas clamorosas, porque fue una faena redondísima. Yo creo que ha sido de las faenas más importantes del año. Perera ya venía anunciando desde los inicios de temporada que estaba en muy buen momento, pero sin duda esta ha sido su gran faena. Una faena que desde luego le asientan como un torero muy importante y que un torero que es, yo creo que ahora mismo, el torero de más poder del escalafón. Perera necesita un toro de raza, porque cuando le sale el toro de raza demuestra su categoría. Estuvo francamente bien. Y quien se llevó el gran lote de la corrida y el gran lote de la feria fue Juan Leal. Entró en la feria sustituyendo a Daniel Luque. Nos dio mucha pena que Daniel Luque estuviese cogido porque está en un gran momento y le sustituyó Leal y le tocó un lote de ensueño, un lote para explayarse, un lote para sentir el toreo, un lote para soñar el toreo. Y la verdad es que estuvo muy por debajo de un lote soñado. Su primero fue un toro de bandera, fue un toro excelente, un toro para mí de vuelta al ruedo, y el quinto tuvo muchísima calidad.
mucha clase. Y, hombre, es que Juan Leal se arrima tanto, se arrima tanto, se arrima tanto, que se le olvida torear. Está tan empeñado en arrimarse que no corre la mano, compone la figura mal, muchas veces de modo muy antiestético, y por lo tanto se le fueron dos toros sensacionales, pues para cortar 4 orejas. Es muy valiente, eso nadie se lo discute y se arriba mucho, pero también debe pensar en el toreo que quiere hacer y debe serenarse, porque se le fue un lote extraordinario. Cerró terna Valadez. Tuvo que pelear con un primero que fue el único toro que no me gustó de la corrida y al sexto le atacó demasiado. Se puso cerca demasiado pronto. Si le hubiera dado más sitio y lo hubiera llevado más largo, yo creo que esta faena podía haber tenido altura. Lo mejor que hizo Valadez fue el toro de capa, con su repertorio y su variedad acostumbradas. Pero fue una corrida muy interesante. El miércoles, toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Manzanares y Alejandro Talavante, un cartel exacto en ganadería y en matadores del que había tenido lugar en San Sebastián una semana antes. Mala entrada, media entrada nada más, para ver un cartel de figuras. Y una corrida de Juan Pedro decepcionante, con un lote negado, que fue el lote de Morante, un lote aprovechable dentro de la poca raza, que fue el lote de Manzanares, y un lote mejor, un lote bueno, que fue el lote de Alejandro Talavante. Pero el conjunto, a pesar de que hubo toros aprovechables, el conjunto fue de poca raza. Morante, pues, no pudo hacer nada con el primero, y en el cuarto, cuando estaba intentándolo, cuando estaba intentando encauzar una embestida remolona, pues alguien gritó desde el tendido: estás muy gordo. Y a Morante le sentó mal y fue a por la espada. Por lo tanto, una tarde pasada en blanco para Morante. El lote de Manzanares fue un lote de poca raza, con un toro impresentable, el quinto de la tarde, un toro impropio de la Feria de Bilbao, de lo chico que era. Pero bueno, fue un lote sin raza, fue un lote sin calidad, pero fue un lote muy noble. Y Manzanares, pues otra vez volvió a evidenciar que este no es su momento. Y quien se llevó lo mejor de la corrida fue Talavante. Eh, hizo una faena limpia su primero, y luego le tocó un toro de muchísima clase, que fue el toro sexto, pero esa clase estaba empañada por la poca fuerza. Talavante empezó de un modo muy espectacular de rodillas y hay que destacar sobre todo una serie con la mano izquierda. Mató a la primera y le dio 2 orejas don Matías. Creo que la segunda oreja fue muy excesiva. En Bilbao, el propio Matías siempre ha tenido mucha más exigencia para conceder una segunda oreja. La verdad es que la faena duró poco, porque el toro duró poco, tuvo mucha clase, pero duró poco, pero verdaderamente la faena nunca tuvo la intensidad que tiene que tener una faena de 2 orejas en plaza de primera. Había cortado Talavante otra oreja a su otro toro y por lo tanto pues salió con 3 orejas de la plaza y es el triunfador numérico de la feria. Pero bueno, yo creo que fue un premio excesivo, quizá un premio impulsado por las circunstancias en las que ahora mismo está la plaza de Bilbao, ¿no? Lo que se ha querido un poco, supongo que será pues vender triunfos, ¿no? Y que en los periódicos salga la puerta grande, pues para dar una imagen triunfal pues de una feria que se debate en unos momentos muy complicados. Pero es evidente que esa faena no fue de 2 orejas. El jueves era el cartel más esperado. Hubo casi lleno, se rozó el lleno, y con toros del puerto de San Lorenzo estuvieron anunciados Morante de la Puebla, Manuel Escribano y Rocarrey. Un cartel original. Estaba el gran torero de nuestros tiempos, Morante de la Puebla, el torero más taquillero y que lleva más gente, que es Rocarrey, y un torero muy poderoso, el gran maestro actual de la corrida dura, que le cuesta mucho entrar en carteles de figuras. Pues bueno, pues ahora había entrado en un cartel de figuras por méritos propios. Por lo tanto, el cartel tenía el máximo interés. Y con ellos una corrida del Puerto San Lorenzo, esta vez toda ella del Puerto San Lorenzo, no había ningún toro de la Ventana. Eran todos toros de origen Atanasio Lizardo. Una corrida de una presentación discreta, no era una corrida de Bilbao, y con una raspa impresentable que se le dio en sexto lugar. La corrida a mí no me gustó. La corrida fue una corrida que mancheó claramente en el primer tercio y fue una corrida que se rajó muy pronto. Pero hubo una excepción y esa excepción fue el segundo de la tarde.
un toro que fue alegre a los caballos y que luego embistió con mucha transmisión y con mucha prontitud a la muleta. Le cayó en suerte a Escribano, que le toreó bien con la mano derecha en unas series muy asentadas y muy reposadas, pero por el pitón izquierdo la faena no tuvo el mismo nivel, quizá porque el toro por ese pitón era más violento y soltaba más la cara. Pero bueno, fue una faena interesante, pero esta faena ha dado lugar a muchos comentarios. Hay gente que dice que no estuvo a la altura del toro Escribano, hay otra gente que dice que sí que lo estuvo. Lo evidente es que le toreó muy bien con la mano derecha, muy bien. Sin embargo, con la mano izquierda la faena no tuvo el mismo nivel, pero también porque el toro era más difícil. El único toro que verdaderamente tuvo interés en la corrida del Puerto. Roca cortó otra oreja, por una faena bastante limpia, su tercero. Un torito justo de todo, también de raza. Y Morante hizo un enorme esfuerzo por salir de la feria pues con un triunfo ante un lote que tampoco valía nada. En el cuarto, que era un toro que vestía con la cara arriba y yendo y viniendo en busca de la querencia, toreó muy bien con el capote, cosa que era difícil porque había que esperar mucho al toro y el toro embestía sin ninguna entrega, pues toreó bien con el capote, dio una media verónica de cartel y luego le hizo un gran quite por chicuelinas. Y luego la faena de muleta empezó de modo excelente, con una serie con la derecha extraordinaria, pero en cuanto el toro se sintió podido, pues ahí acabó la faena, porque el toro no tenía raza y ya no quiso pelear más. El viernes una corrida de Zalduendo, una corrida, bueno, pues que es propiedad de la empresa que dirige la plaza, pero una corrida de una ganadería que todos sabemos que es una ganadería pues que tiene la raza muy justa y la fuerza muy justa también y por tanto no es una ganadería, digamos, a priori interesante para la Feria de Bilbao. La corrida, digamos que fue muy desigual de presencia, con un toro impresentable, el tercero de la tarde, y luego fue una corrida que en general, digamos que respondió a nuestras previsiones. Una corrida de muy poca fuerza, una corrida de poca raza, pero que sí que tuvo la excepción de un toro. El segundo sí que fue un toro bueno, que tuvo movilidad y fue un toro interesante y un toro bravo. Castella tuvo el santo de espaldas, tuvo que matar 2 toros ayunos de todo y además su primero se partió una mano. Y Emilio de Justo se llevó lo mejorcito, se llevó el toro bueno de la corrida, el toro burraco, que tuvo mucha prontitud. La faena fue muy movida y desacoplada, pero lo mató muy bien y le cortó una oreja. Y en el quinto estuvo mejor Emilio de Justo. Fue un toro que le dejó estar, un toro noble, que no humillaba mucho, pero pasaba con nobleza y con una cierta calidad. Y con este toro Emilio estuvo mejor. Le toreó templado y le volvió a cortar otra oreja. Pero yo creo que sin duda el protagonista de la tarde y yo creo que uno de los puntos álgidos de la feria fue Ginés Marín. Bueno, el sexto fue un toro muy soso, el sexto fue un toro, sí, que tenía mucha nobleza, pero que esa nobleza estaba velada por la sosería y la poca fuerza. Y ya lo toreó muy bien con el capote y luego, sobre todo, la faena de muleta, lo que tuvo es una templanza exquisita. Eh, a base de esperar mucho y llevar muy despacito, acabó haciendo pasar pues, a un toro que le costaba mucho. Y le toreó muy bien con la mano izquierda, con esos naturales acariciados que son tan propios de Ginés. Estuvo francamente bien. Una faena sacada a pulso a base de templanza y suavidad. Le toreó muy bien. Un pinchazo en lo alto, una gran estocada de la marca de Ginés y yo creo que cortó una de las orejas más importantes de la feria y que confirman a Ginés Marín como uno de los toreros más interesantes del escalafón y que a ver si el año que viene da el salto definitivo y se pone en máxima figura porque tiene condiciones para ello. Conoce muy bien al toro, tiene muy buen oficio, tiene una mano izquierda excelente, torea muy despacio y mata muy bien. Por cierto, también este toro sexto le había toreado bien con el capote.
Bueno, esta fue la primera tarde que llovió, la tarde del viernes, porque los 4 primeros días tuvimos un calor achicharrante en Bilbao, destacando la tarde del miércoles, donde hacía 40 y tantos grados al sol. Y bueno, todo el mundo lo sabe, cuando en Bilbao luce el sol y sopla el viento del sur hace muchísimo calor, pero también cuando hace ese calor en Bilbao, luego cuando llegan las nubes llueve muchísimo. Entonces la feria, desde el punto de vista climatológico, ha tenido dos partes claramente diferenciadas. Lunes, martes, miércoles y jueves muchísimo calor, sobre todo el miércoles, y viernes, sábado y domingo mucha lluvia. Entonces esta corrida del viernes ya estuvo muy hostigada por la lluvia. Y bueno, pues Ginés Marín estuvo francamente bien en el sexto de la tarde. Y por cierto, esa mañana, con muy poco público, tuvo lugar una novillada sin picadores, que fue la final del trofeo Iván Fandiño. Una novillada de Zalduendo, muy variada, en exceso variada. Estaba claro que esa novillada estaba del campo y, dada y sin dar de comer. Y donde bueno, pues se toreaban los tres mejores novilleros pues, del certamen que se había ido desarrollando en verano en la propia plaza de Bilbao. Abrió plaza Pedro Andrés, que es de Vitoria, pero que está en la escuela de Salamanca. Bueno, pues con relación a las otras veces que le hemos visto que ha dado un paso de gigante, ha mejorado muchísimo. Sigues queriendo hacer un toreo muy artista, muy inspirado en Julio Aparicio Hijo, pero antes no le salía porque no tenía oficio para que le saliese y ahora le empieza a salir porque sí que tiene oficio. Por lo tanto, entendió muy bien a sus novillos, que no fueron los mejores de la mañana, que embestían con la cara alta, les pegó muletazos muy buenos, muy estéticos, les torió bien con el capote. Al primero le mató muy bien y le cortó una oreja sin discusión, y al cuarto le cortó una oreja, pero esta vez sí que la oreja es discutible porque el bajonazo fue de libro. Vimos por primera vez a Javier Zulueta, de Sevilla, del que tanto nos habían hablado. Y bueno, lo que vimos sobre todo es un torero de unas maneras muy clásicas y muy empeñado en hacer las cosas bien, lo que es digno de agradecerse. Tuvo un primero que se quedó corto, pero a pesar de eso le pegó muletazos muy buenos, sobre todo con la mano izquierda. Y el quinto, que era un inválido, pues consiguió mantenerle en pie a base de suavidad y media altura y darle muchos pases. También no tuvo un lote que le ayudara mucho, pero mostró que es un torero clásico, que tiene sentido del temple y bueno, pues hay que esperarle y hay que seguirle. Hubiera cortado algún trofeo si hubiera matado bien. Y cerraba el cartel Ruiz de Velasco, que es un novillero de Burgos, pero que está en la escuela de Palencia. Se llevó lo mejor de lo mejor. El gran lote de Zalduendo, muy especialmente el sexto, que obtuvo una calidad extraordinaria. Y además también era el lote más chico, el lote menos ofensivo, el lote que impresionaba menos. En el tercero lo que se vio fundamentalmente es que está muy verde, que ha toreado poquísimo. Y esas carencias las suplió con casta y con raza. Se llevó varios volteretones muy serios. Y luego le salió el sexto, que fue excelente. Y bueno, pues lo que vimos sobre todo es que hace un toreo demasiado encajado, metiendo demasiado los riñones, lo que resulta antiestético por un lado y por otro hace que su toreo tenga poco mando. Pero el novillo fue muy bueno y se pegó los pases solo. Me quedo más con la casta del tercero que con el trasteo del sexto. ¿eh? Me quedo más cuando sacó la raza que cuando quiso torear bien. Tiene que, bueno, pues tiene que madurar porque todavía está muy verde y es muy nuevo. Le dio una estocada en los riñones y de un modo bastante sorprendente le dieron las dos orejas. Y también el premio Iván Fandiño, ¿no? Está muy nuevo, hay que ver cómo evoluciona. Y bueno, el sábado pues se despedía el Juli de Bilbao. Ambiente de gala, mucha gente en la plaza, a pesar de que el día estaba muy feo, probablemente si hubiera hecho sol se podría haber puesto el lleno absoluto.
y un cartel que yo creo que era muy adecuado para Bilbao. El Juli, que tiene una gran trayectoria en Bilbao, que se despedía de Bilbao, que ha sido una de sus plazas. Roca Rey, que es el torero que más gente lleva a los cosos. Y luego Pacureña, que es un torero que en la feria de 2019 de Bilbao, pues hizo una proeza, cortar 4 orejas en una tarde. El cartel era muy bueno. Y además, la guinda era la ganadería de Victoriano del Río, que es una ganadería pues excelente, que siempre echa toros muy importantes. Ambiente de gala, al Juli se le bailó una urrescu antes de empezar el festejo y el Juli se lo pasó muy bien y disfrutó muchísimo. Bueno, la verdad es que se hubieran cortado un montón de orejas en esta corrida y los 3 podían haber salido por la puerta grande. El problema es que las espadas estuvieron muy romas o cayeron muy bajas. La corrida de Victoriano del Río tuvo 5 toros muy nobles, muy toreables, que embistieron mucho, pero que todos se rajaron. Es decir, todos los toros empezaron muy bien sus lidias y embistieron bastante a la muleta, pero llegó un momento en que todos decidieron mirar a las tablas y rajarse. Con una excepción, que fue la del tercero de la tarde, que fue un toro muy fiero, un toro muy encastado, que también es una de las características de la ganadería de Victoriano del Río. Todos los días siempre mete un toro en la corrida que es un toro muy exigente y un toro con mucha raza. Como digo, el Juli se lo pasó muy bien. Tuvo un lote muy noble y le toreó muy despacio y muy a gusto, tanto al precioso Sardo primero como al otro el cuarto, que mientras duró embistió con mucha clase. Solo cortó una oreja del cuarto porque falló a espadas. Si no, lo lógico es que le hubiera cortado una oreja al primero y 2 orejas al cuarto. Ureña hizo 2 trasteos muy desiguales, muy largos, con muletazos muy buenos, también con alguna serie menos buena, hubo mucho altibajo, pero si hubiera estado certero con la espada, seguro que le cortó una oreja de cada toro. Y luego Roca. Roca al tercero lo dejó crudo, y luego el toro fue una auténtica fiera, una fuerza desatada de la naturaleza, y la auténtica realidad es que lo desbordó en muchísimas ocasiones en la muleta. Roca lo pasó mal con este toro. Se lo dejó sin picar y luego le pesó mucho. No pudo con él. Esta es la auténtica realidad. Sobre todo con la mano izquierda. Con la mano derecha estuvo mejor, pero con la mano izquierda lo desbordó en cada muletazo. Cuidado cuando salen toros tan fieros que es muy difícil estar acertado y ser capaz de someterlos y de poder con ellos. Estos toros, pues sacan el aire a cualquier torero y ponen contra las cuerdas al más pintado, como sucedió. Porque, claro, no se puede dudar de la raza y de la casta de Roca, que la ha demostrado 2000 veces. Pues bueno, pues con este toro lo pasó mal y tuvo que hacer un esfuerzo grande. Y también una cosa que se me viene a la cabeza. Cuidado con los toros de Victoriano del Río. Es una ganadería tan brava, tan fiera y tan encastada que a lo mejor en un momento dado los de arriba dejan de pedirla, porque exige enormes esfuerzos. También tengo esa misma impresión con García Grande. Está en un momento también de toros muy fieros, que a mí me encantan como aficionado, pero que conociendo las costumbres de los que mandan en el escalafón, pues puede tener como consecuencia que a partir de ahora esas 2 ganaderías las pidan menos los que están arriba. Ese toro tercero fue un toro muy fiero. El toro sexto, pues fue un toro noble, que terminó rajadito. Y bueno, pues Roca hizo una faena de su marca, muy ligada al principio y luego sobre todo con un final de arrimón. Lo que pasa es que la estocada cayó muy baja. Le pidieron la oreja y con buen criterio creo que Matías González no la concedió, porque es que en una plaza como la de Bilbao, que es una plaza de máxima categoría, pues hay que matar los toros bien. Pero como digo, hubo un montón de toros buenos esa tarde, sin la bravura de los de Fuente Imbro, pero hubo un montón de toros buenos y luego un toro muy encastado. Por lo tanto, fue una corrida muy interesante de Victoria. Y el último día, pues el domingo, pues había llovido mucho por la noche, estuvo chispeando por la mañana y teníamos la duda si la corrida se iba a celebrar o no. Y más teniendo en cuenta que había muy poca entrada vendida. Pero la corrida se dio porque no hubo ninguna duda a la hora de darla. Es decir, la empresa estaba decidida a darla desde el principio
y no hubo en ningún momento, no se planteó suspenderla y los toreros tiraron para adelante desde el primer momento, a pesar de que antes de empezar la corrida el ruedo ya tenía muchos charcos. Hay que agradecer la actitud de la empresa por regalarnos esta corrida de toros, por darnos esta corrida de toros, que en otras circunstancias pues a lo mejor hubiera forzado la suspensión, ¿eh? Y luego también hay que agradecer a los toreros que tiraron para adelante, porque es que además tiraron para adelante para matar un auténtico corridón de toros. ¿Eh? Y luego además las cosas se pusieron muy mal a partir del cuarto, porque en el cuarto cayó tal aguacero que los tres últimos toros ya fueron lidiados en una auténtica piscina. Y qué corrida de toros de Dolores Aguirre. Un corridón de toros de una presentación espectacular, toros muy cuajados, muchos de ellos pasaban los 600 kilos y con unas cabezas tremendamente astifinas. Era un corridón de toros de Bilbao. Unas cabezas astifinas que no se ven la mayoría de las veces en ninguna parte. Y cuando digo en ninguna parte, es en ninguna parte, incluyendo a Madrid, Sevilla, Pamplona y Bilbao. Unas cabezas muy astifinas y detrás pues iban unos toros con 600 kilos. La corrida fue mansa, la corrida no se entregó, pero tuvo mucho poder, tuvo mucha potencia. Y entonces, claro, eso hizo que las lidias fueran muy emocionantes y muy interesantes. La corrida, a pesar del constante hostigamiento del agua, fue seguida con el máximo interés y con la máxima atención por los pocos espectadores que la vimos, y fue una corrida de una enorme emoción. El toro más toro, pidiendo los papeles pues a cada paso, y unos toreros dispuestos a cumplir y a torear a aquellos toros, y a poder con aquellos toros. Fue una corrida muy interesante. Y hay que agradecer la actitud de los toreros, que no dudaron en echar aquello para adelante cuando estuvo totalmente justificado suspender la corrida. El primer espada de la tarde fue Ferrera. Ferrera tuvo un toro muy complicado, el primero de la tarde, que no pasaba, y con ese pues optó por la brevedad. El cuarto fue el toro más noble, y con él estuvo aseado, pero también fue en el momento del mayor aguacero. López Chávez se despedía de Bilbao, también se le hizo el aurrescu correspondiente, y con un lote muy complicado, sobre todo por el pitón izquierdo los dos, pues estuvo asentado y pegó muletazos largos y ligados. Yo creo que hubiera cortado algún trofeo si está fino con la espada. Pero sin duda, el gran protagonista de la feria fue Damián Castaño. Yo creo que junto a Pereira ha sido lo más importante de la feria. Damián Castaño, con la corrida de Dolores Aguirre, pues se ha puesto, yo creo que se ha declarado como un torero que va a ser infaltable en las corridas duras. Ayer se convirtió en un especialista de las corridas duras porque estuvo fenomenal, con un lote de una enorme fortaleza, con un lote manso, con un lote sin entrega, con un lote que embestía con unos arreones tremendos. Estuvo muy bien, estuvo muy valiente para consentir aquellas embestidas, muy inteligente para aprovechar con éxito las querencias, y encima, cuando se descuidó, el toro toreó con asentamiento, con garbo, con gusto, con clase, y destacaron, por ejemplo, los ayudados por bajo de su primero o dos series muy ligadas en el sexto. Estuvo francamente bien. Valiente, funcionándole la cabeza y toreando con buen gusto. A unas embestidas violentas y además descompuestas y con la cara por arriba. Estuvo francamente bien. Al primero no le cortó nada, porque aquí sí que cometió el error de intentar descabellar a toro entero, y además en un intento de descabello se lo llevó por delante, y al sexto le cortó una oreja de mucho peso, una oreja muy meritoria. Yo creo que la oreja de más peso que hemos visto en la Feria de Bilbao, muy por delante de todas las demás. Se pidió con intensidad la segunda. Creo que Matías no la dio porque la estocada estaba un poquito atravesada, pero desde luego el paso de Damián Castaño por Bilbao ha sido de lo más importante. Digamos que en Bilbao Dolores Aguirre ha lidiado la corrida dura del año, y Damián Castaño, desde luego, se ha reivindicado como un torero que tiene que estar en todas partes. Dio una tarde sensacional, con unos toros muy duros, muy exigentes, que probablemente otro no hubiera sido capaz de dar ningún pase. Por lo tanto, una corrida muy interesante y muy emocionante. Y como se puede ver, todos los días han pasado cosas en Bilbao. En la novillada destacó
la clase de Mario Navas, la corrida de Fuente Imbro fue muy completa y Perere hizo la faena de la feria. El día de Juan Pedro, un triunfo en tono menor de Talavante, pero un triunfo al fin y al cabo. La tarde del Puerto, pues un toro muy interesante al que Escribano cortó una oreja y Roca Rey cortó otra. La tarde de Zalduendo, pues vimos vimos cortar dos orejas a Emilio de Justo, pero sobre todo vimos una actuación muy buena de Ginés Marín en medio de la lluvia. Luego una tarde, la de Victoriano del Río, con un toro muy fiero y donde el Juli dio una gran lección. Y por último, la gran corrida, o sea, no la gran corrida, la durísima corrida de Dolores Aguirre con Damián Castaño, reivindicándose como un torero pues para todas estas clases de corridas. La feria ha estado muy interesante y ha estado muy bien. Y desde luego, quien ha seguido la feria en la plaza lo ha pasado muy bien. Pero a pesar de estas buenas tardes de toros, en Bilbao reina el pesimismo. Por cierto, esta feria ha sido la primera que no se ha televisado después de muchos años por discrepancias económicas entre la empresa y la televisión. Bueno, pues esta vez la feria se ha celebrado sin tele y aunque ha habido más gente que el año pasado y los 2 días de Roca Rey hubo una entrada muy buena, rozando el lleno, hay un enorme pesimismo y una enorme preocupación porque el resto de los días ha ido muy poca gente a los toros. ¿Qué está sucediendo? Bueno, se aventuran toda clase de hipótesis. También hay una enorme preocupación ante el futuro político del País Vasco, porque en la próxima primavera va a haber elecciones y es muy posible que haya un Lehendakari de Bildu, lo que desde luego despierta muchísima inquietud. ¿Qué ocurre? Pues yo creo que el bajón de la Feria de Bilbao tuvo lugar hará 12 o 13 años. Hay que tener en cuenta que en una plaza de casi 15.000 localidades, pues 8.000 estaban abonadas y había como 2.000 abonos de particulares, pero los otros 6.000 estaban en manos de grandes corporaciones y grandes empresas de Bilbao. Las entradas de estos abonos, las empresas y las corporaciones las regalaban a sus empleados, a sus clientes, a sus compromisos y digamos que era una forma de agasajar a empleados y amigos. Y era muy importante estos abonos, primero porque eran tendido bajo de sombra, de entradas caras, tendidos de sombra en general, y porque además digamos que aseguraban la media plaza todas las tardes y también eran el respaldo económico de la feria. Pues bien, de repente todos esos abonos se dejaron de sacar. La argumentación fue la crisis económica, pero claro, es una argumentación que yo no me creo, porque son corporaciones de grandes beneficios a pesar de la crisis y que además gastan muchísimo dinero en otra clase de eventos y en apoyar otra clase de actos, desde luego sin la tradición ni el arraigo de los toros en Bilbao. Por lo tanto, la razón era otra. Y yo creo que ahí hubo presiones y hubo llamadas de teléfono. Y las llamadas de teléfono solo pueden venir pues de ese partido que lo ha sido todo y que ha organizado y dirigido la vida del País Vasco desde hace 40 años. Un partido nacionalista, por lo tanto antiespañol, y que además su modus operandi suele ser ese, el de nunca ir de frente y el de el morder sin abrir la boca y el de la puñalada por la espalda. Por tanto, se dio la orden de que esos abonos no se sacaran y a partir de ahí la feria pues ha entrado en una crisis pues muy grande. También hay que decir que el ayuntamiento, que por cierto tiene la mitad de la propiedad de la plaza, ya es manifiestamente hostil a la feria. Una hostilidad que no se entiende teniendo en cuenta que la empresa concesionaria pues les paga un dinero por la gestión de la plaza. Digamos que los toros son lo único con lo que el ayuntamiento gana dinero durante la Semana Grande, mientras derrocha el dinero pues en toda clase de eventos y actividades y subvencionando toda clase de mamarrachadas, pero por supuesto mamarrachadas del gusto pues de bildutarras y podemitas, ¿no? Entonces, pues eso, es decir, el ayuntamiento tiene una
actitud manifiestamente hostil, y este año se ha visto, por ejemplo, en la supresión de las corridas de toros del programa de fiestas y en que no ha mandado la banda municipal a tocar a los toros a vista alegre. Claro, hay que tener en cuenta que hay muchos bilbaínos aficionados a los toros que pagan sus impuestos y que tienen derecho a que vaya la banda municipal de la misma forma que se trata con toda consideración y respeto a otros bilbaínos, que muy probablemente paguen menos impuestos. Y aquí habría que abrir un paréntesis con respecto a la banda de música. Como la banda municipal no ha venido, pues la empresa contrató a una banda que se llama Molto Vivace. Y la actuación de la banda Molto Vivace ha sido muy desafortunada. Primero eran muy pocos profesores, por lo tanto, cuando tocaban en la faena se oía mal. Y luego, además, nos hemos acabado hartos de tanta jota y de tanto pasacalles. Como los gaiteros de Estella tampoco han venido, los tercios de banderillas se han amenizado pues, por la banda Molto Vivace con jotas y con pasacalles. Y hemos acabado muy hartos. Hemos acabado muy hartos de la jota de la Dolores o de el Club de Amigos de Radio Andorra, que se han tocado todas las tardes. Pero además volvían con las jotas y los pasacalles en los arrastres de los toros. Prácticamente no se han tocado pasodobles. Y cuando se han tocado, han sido los pasodobles convencionales que se tocan en todas las plazas y no los pasodobles característicos del repertorio de la banda municipal de Bilbao y que eran tan clásicos y tan bonitos y tan característicos de nuestra plaza. Pues no hemos oído ni Pepito Medrano, ni Palmas y Pitos, ni Lecumberri, ni Congarbo. Agüero lo hemos oído solo una vez, que digamos que es el pasodoble estrella de nuestra plaza, y como digo, la intervención de la banda ha sido muy desafortunada. Hemos acabado hartos de jotas y de pasacalles y echando de menos nuestros pasodobles castizos. Por lo tanto, yo creo que esto se debe subsanar en el futuro. Que venga otra vez la banda municipal y si no puede venir la banda municipal, que venga una gran banda taurina. Y luego también, cerrando ya el paréntesis de la música, se rumoreaba que había habido presiones tanto al Hotel Carton como al Hotel Ercilla, que eran siempre los que concentraban el ambiente taurino, para que este año no hicieran nada de toros. En ninguno de los dos hoteles había ni un cartel, ni una tertulia, ni nada de nada referido a los toros. El Club Cocherito se tuvo que ir al Hotel Indauchu. Digamos que, por lo visto, dicen que los hoteles Carton y Ercilla han dejado de programar eventos taurinos y de poner ambientación taurina precisamente por presiones del ayuntamiento. Y si esto es verdad, esto es absolutamente intolerable. Por lo tanto, el nacionalismo y también los progres han atacado de frente a ya sin ninguna careta y sin ningún disimulo a la Feria de Bilbao. Por cierto, este año no ha habido manifestaciones antitaurinas porque el colectivo taurino de Vizcaya desapareció cuando un juez le obligó a pagar unas indemnizaciones. Pero bueno, aunque no ha habido manifestaciones, evidentemente no eran necesarias porque ya estaba el ayuntamiento dispuesto a torpedear la feria. Y esto es absolutamente inadmisible. Un ayuntamiento tiene que estar para gestionar el dinero público, no para la ingeniería social ni para atacar a unos ciudadanos y enfrentarlos contra otros. Y mucho menos también atacar a una serie de personas que se gastan mucho dinero en los hoteles y en los restaurantes de Bilbao. La actitud del ayuntamiento es intolerable. Por cierto, el sábado estuvo en los toros el alcalde Juan María Aburto y nadie le increpó ni nadie le molestó. Y le teníamos que haber dado la tarde, para que vean que nosotros podemos ser tan molestos y podemos ser tan decididos en defender nuestros derechos como bildutarras, podemitas y antitaurinos en general. Se salió de rositas y le teníamos que haber dicho 4 cosas. Por lo tanto, aquí tenemos ya 2 problemas. No se sacaban los abonos de empresas y corporaciones y además el nacionalismo ya tiene una actitud manifiestamente hostil y sin careta con respecto a la Feria Taurina de Bilbao que quieren ver desaparecer, entre otras cosas porque ellos no van a ser menos que los catalanes. Pero también hay otros problemas y hay un problema muy evidente en la crisis económica que vive el País Vasco en particular y España en general. La gente tiene muy poco dinero en el bolsillo. No hace mucho
leí un informe del Banco de España, que no es sospechoso de catastrofismo, que decía que solo el 20% de las familias españolas tiene ahorros. Por lo tanto, claro, es decir, en esta coyuntura y estas circunstancias, pues pedir a la gente que saque abonos para los toros, pues es muy complicado. Lo que ha hecho la gente es guardarse el dinero para las dos corridas estrella donde estaba metido Rocarrey, que es el torero más conocido. Entonces hay una crisis económica muy evidente, que desde luego condiciona muy negativamente la feria. Y además, esto a lo mejor a algún bilbaíno le puede resultar molesto lo que voy a decir, pero esta crisis económica se nota muy especialmente en Bilbao. Bilbao era la gran ciudad industrial de España, donde estaba la industria pesada y la industria siderúrgica, y eso daba mucha riqueza a Bilbao. Hace 40 años se cerró esa industria con la reconversión industrial, pero al principio no se vio porque a todos los empleados de esa industria los prejubilaron y los pusieron unas pensiones muy buenas y eso les permitió llevar su vida habitual. Pero 40 años después, cuando esas personas ya pues han fallecido, pues se ve el agujero. A Bilbao le han limpiado la cara, ya las fachadas no están negras, pero en realidad es una ciudad que no sabe muy bien lo que es, ni sabe muy bien a qué se quiere dedicar. Quieren hacer de Bilbao una ciudad turística, pero no lo consiguen y hay un enorme vacío. Hay un enorme vacío. Bilbao, digamos que es una ciudad ahora mismo que no tiene el poderío económico que tuvo antaño y que verdaderamente no sabe qué rumbo tomar. Por ejemplo, una cosa que me ha llamado la atención es la cantidad de locales que se alquilan o se venden en el ensanche bilbaíno, locales comerciales. Antiguamente todo aquello estaba lleno de tiendas prósperas que vendían toda clase de artículos. Ahora lo único que hay es locales comerciales, que no se alquilan ni se venden, ¿no? Eso llama muchísimo, muchísimo la atención. La degradación de la ciudad es evidente, ¿no? Y es muy triste, pero también está ahí. Y luego, claro, también hay que pensar en otra cosa. Desde que llegó Zapatero al gobierno, Televisión Española dejó de retransmitir corridas de toros. Se han retransmitido siempre en canales privados y esto tiene como consecuencia que la gente ya no conoce a los toreros emergentes. Y eso también tiene su reflejo, su mal reflejo en la taquilla. Por lo tanto, también aquí tenemos un problema. Es decir, un nacionalismo conjurado para acabar con los toros y con el apoyo también de la progresía, una crisis económica muy evidente y un público retraído que se lo piensa porque vale mucho dinero ir a los toros. Otra cosa que también llama la atención, toda esa gente guapa de las arenas y de Guecho que antes se dejaba ver por los toros, pues ya no se la ve porque se ha creado el mismo ambiente de intimidación que se creó en Cataluña hace muchos años. La gente no se quiere dejar ver en los toros para que no la señalen como un mal vasco, ¿eh? o como troglodita cavernario español, ¿no? Entonces tenemos ese problema. Vuelvo a insistir, hay una alianza para acabar con ello y además hay una crisis económica. Y la suma de los dos factores pues es demoledora para la feria. Y luego está, claro, la actividad de la empresa, que también es obligado a hablar. Este año hicieron un esfuerzo grande contratando 2 tardes a Roca y 2 tardes a Morante, pero yo creo que tienen un problema de comunicación. Es una empresa que piensa que simplemente con ofrecer carteles interesantes basta. Y esto podía ser así hace muchos años, pero ya no. Es decir, esta empresa tendría que estar en constante comunicación con las peñas de aficionados, tenía que estar en constante comunicación con la sociedad bilbaína, tendría que estar presente siempre en todas partes, defendiendo sus legítimos derechos, por supuesto, y también tendría que hacer una labor de promoción en Bilbao brutal. Es decir, tendrían que gastarse mucho más dinero en publicidad. Le respalda un grupo financiero mexicano que tiene muchísimo dinero, pues que se lo gasten en hacer una gran promoción. También hay que revisar la política de precios. En Bilbao, cuando yo era niño, los toros no eran caros y, sin embargo, ahora mismo tienen la misma carestía las entradas que pueden tener en Sevilla. Eso hay que revisarlo. Las entradas son muy caras, las entradas medianamente buenas. Entonces, eso tendría que haber una revisión a la baja. El objetivo no debe ser no perder dinero cuando tengo un cuarto de plaza. El objetivo tiene que ser llenar aquello. Y para llenar aquello hay que rebajar los precios. Es evidente.
Y luego hay que hacer pues la misma política que hizo el gran Manolo Chopera, que sin duda ha sido el gran empresario taurino del siglo XX y que, por cierto, si en Bilbao sigue habiendo toros y en el País Vasco sigue habiendo toros y no ha sucedido todavía lo que en Cataluña fue por su presencia en los años de la transición, porque Manolo Chopera lo hizo muy bien, defendió la Feria de Bilbao, fue capaz de hacer una plaza en San Sebastián. Bueno, pues si queremos que la gente vuelva hay que hacer otra vez la política que hacía Manolo Chopera. Ir polígono industrial por polígono industrial, empresa por empresa, bar por bar, restaurante por restaurante, ofreciendo abonos y convenciendo a la gente para que compre abonos como forma pues, de agasajar a sus amigos, a sus empleados, dar facilidad para que se paguen. Hay que hacer una enorme campaña de captación de abonados, enorme campaña de publicidad. Siempre hay que tener unas excelentes relaciones con, vamos a decir, con todos los colectivos sociales y luego hay que empezar a vender abonos por todas partes. Empresas, bares, organizaciones de vecinos, comunidades de propietarios, centros de la tercera edad, lo que sea, pero la plaza hay que llenarla. Y luego, una cosa de la que se ha hablado mucho es sobre la conveniencia de acortar la feria. Yo me opongo totalmente, porque acortar la feria supondría llenar de argumentos a nuestros enemigos. La feria tiene que durar lo que dura, tiene que durar 8 días. Si se acorta, los enemigos lo van a celebrar como una victoria propia y van a decir, mirad la decadencia que tienen que dar menos toros. Por lo tanto, la feria tiene que durar lo que dura. También hay voces que apuntan a dar toros en otras fechas, teniendo en cuenta que mucha gente de Bilbao pues está de vacaciones, que está de veraneo. A mí me parecen muy bien los experimentos en otras fechas. Me parece perfecto probar con una feria en junio, por ejemplo, cuando ha terminado San Isidro. Perfecto, pero sin tocar la feria de agosto. La feria de agosto es la tercera cumbre de la temporada taurina, por lo tanto no se puede tocar. Y además tiene que durar una semana para que puedan estar presentes todos los toreros de postín y todas las ganaderías interesantes. No puede durar menos. Probablemente sí que yo suprimiría la corrida de rejones. La corrida de rejones creo que tenía su función cuando había un abono muy poderoso y como los rejoneadores eran baratos y había muchos abonados, pues era una corrida rentable, pero yo creo que es una corrida de la que el público ya está cansado. Entonces yo lo que haría es poner un rejoneador, por ejemplo, a Guillermo Hermoso, pues por delante de una corrida normal, como se hacía antiguamente. Y yo dejaría la feria en 7 corridas de toros y una novillada con picadores. La novillada hay que defenderla porque las novilladas son necesarias en la fiesta y la Feria de Bilbao tiene que tener su novillada. Una novillada el domingo y 7 corridas de toros de lunes a domingo. Esa sería mi feria. Y luego, ¿cómo serían los carteles? Pues yo creo que también lo que se ha probado es que los carteles de clase media no interesan. No interesan ni al público en general ni interesan al aficionado al toro. El público en general se ha volcado en las taquillas cuando se le han ofrecido figuras. Por lo tanto, hagamos una feria de figuras, tal y como sucedía en los años 10 con Joselito y Belmonte, que toreaban todos los días. Esa corrida de clase media con una ganadería cómoda no interesa a nadie. Entonces yo lo que haría es dar 4 o 5 corridas de cartel muy redondo y si tienen que venir Rocarrey 3 días, que venga, como hacían las figuras antiguas, y luego las otras 2 o 3 corridas, una corrida muy torista, que digamos que tiene su atractivo entre los aficionados, responde también a la idiosincrasia histórica de la plaza y puede atraer, si se promociona bien, a mucho público francés. Yo la feria que haría es esa, una novillada y luego 7 corridas de toros, 4 o 5 con carteles muy rematados, en función de cómo estuviera el año, y luego 2 o 3 muy turistas. Pero lo que está claro es que hay que descartar carteles intermedios porque esos no interesan a nadie, ni a público ni a aficionado. Y luego otra cosa que hay que estudiar es la hora del comienzo de las corridas. Porque cuando en Bilbao hace sol y hace calor, hace mucho sol y mucho calor. Y las 6 de la tarde en pleno mes de agosto es todavía muy temprano. Yo lo atrasaría una hora. ¿Por qué? Porque con una hora más tarde se quita mucho sol.
Y luego también está el tema de las comidas. Todo el mundo en Bilbao come de forma muy copiosa y come tarde. Y mucha gente, cuando llega la hora del comienzo de la corrida, está todavía con el postre, con el café o con la copa. Y claro, le invade una enorme pereza tener que levantarse de modo brusco de la mesa para ir a la corrida. Entonces, retrasando la corrida una hora permite que la gente pueda tomar la copa con tranquilidad después de comer. Por lo tanto, yo pondría los toros a las 7 de la tarde. Esta es una cosa que llevo diciendo desde hace muchísimos años, pero desde luego insisto en ella, porque me parece que las 6 son prontísimos los toros. Cuando yo era pequeño empezaban a las 6:30 y luego se adelantaron, pues con el argumento de que así encajaban mejor en el programa de fiestas y para que no estorbaran otros actos. Pero como ya ni estamos en el programa de fiestas ni se nos espera, pues verdaderamente yo lo que haría es retrasarlos una hora. Se quita mucho sol y se da a la gente la oportunidad de comer tranquila y tener una sobremesa tranquila. Y además es que empezando a las 7 de la tarde los toros todavía acaban con luz. Eso también es muy importante. Creo que hay que atrasar la hora de la corrida. Esas serían mis sugerencias a la empresa. Una política activa de venta de abonos, una presencia constante en la sociedad bilbaína durante todo el año, defensa de los toros sin ninguna clase de complejos y luego una campaña de publicidad muy grande, una campaña de captación de abonados muy poderosa y una feria de una semana, 7 corridas y una novillada, pero con carteles verdaderamente atractivos que también traigan mucha gente de fuera, como sucedía cuando había ferias redondas en Bilbao y donde todos los carteles tenían gancho. Eso es lo que hay que hacer. Y empezar los toros más tarde. Empezar los toros a las 7 de la tarde. Yo creo que si se implantan todas esas medidas, podemos salir de esta crisis. También hay que tener en cuenta que Bilbao ha tenido muchísimos altibajos, la historia de los toros en Bilbao. Este es uno de ellos. Tampoco tenemos que caer en el pesimismo en el que tanta gente está instalada y en el que yo muchas veces recaigo también. No tenemos que ser pesimistas. La fiesta de los toros por Bilbao ha atravesado un montón de vicisitudes y también hubo muchos tiempos malos. Por ejemplo, cuando ETA mataba 100 personas al año, a principios de los años 80 hubo ferias de muy malas plazas, pero ahí estaba el gran Manolo Chopera poniendo buena cara al mal tiempo y todos los años dando una gran feria, hasta que la cosa se recuperó. Pues esto hay que hacer. Por cierto, también en otras ocasiones, cuando las cosas han venido mal dadas, la propiedad de la plaza ha dejado de ser empresaria y dejó la empresa Chopera, tal y como ha pasado ahora. Es decir, la propiedad de la plaza, es decir, ese condominio que forman el ayuntamiento y la Casa de Misericordia, ha estado de gestor directo cuando las cosas han ido bien, pero cuando las cosas han ido mal, ha soltado la plaza a la familia Chopera. O sea que esto no es nuevo. Pero cuando estaba Manolo, pues aquí no pasaba nada y había optimismo general y ahora estamos instalados en la desesperanza. Pues no hay que caer en la desesperanza, hay que insistir. Hay que insistir. ¿Por qué? Porque Bilbao es la tercera gran feria de la temporada. Es tradicionalmente la feria más equilibrada, porque donde había carteles de buenos toreros, los toros fallaban, y donde había carteles de toros serios, los carteles de toreros eran flojos. Aquí teníamos todo. En Bilbao teníamos todo. Es una feria muy buena, es una feria donde se mide muy bien el estado de los toreros, ya en la recta final de la temporada. Es un homenaje al toro de Lidia y además tiene una categoría grandiosa. La plaza que hizo don Luis de Gana en 1962 es un auténtico alarde de funcionalidad, de buena visibilidad y es un edificio magnífico. Los corrales son los mejores de España, por cierto. El apartado es un auténtico canto de exaltación al toro de Lidia. Todo en Bilbao es lujoso, por ejemplo, las banderillas de seda, todos los detalles, que hay que cuidar al máximo, por cierto. Por lo tanto, Bilbao es una gran feria y tiene que seguir siendo una gran feria. Y lo que tenemos que hacer es no caer en el desánimo y seguir apostando por ella. Porque a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todas las trabas, cuando se ha ofrecido un cartel importante, la plaza ha rozado el lleno. Y eso es la idea con la que tenemos que quedar. Y desde luego, también desde aquí quiero animar a todos los aficionados que no conocen la Feria de Bilbao que vengan a verla. Porque Bilbao es una feria de grandiosa categoría. Y además, y esto no es, que esto es cierto, esto no es propaganda, en Bilbao se está divinamente y se come
como en ningún sitio. Y eso también es un auténtico aliciente. Por lo tanto, eso es lo que yo haría con la Feria de Bilbao. Optimismo de cara al futuro y, desde luego, pedir a la empresa que se implique y ganas de trabajar. Y nada, hasta aquí ha llegado esta edición de Al Toro por los Cuernos. Muchas gracias y ahora nos vamos a las ferias de novilladas, que es lo que toca en septiembre. Gracias nuevamente y sigan viendo al toro por los cuernos.